Hola mis amados, ¿cómo están? Aquí de vuelta con ustedes. Estamos en una serie que habla sobre el entusiasmo, habla sobre aquello que genera detrás de la actitud el estado de ánimo capaz de impulsar a la actitud para que vaya a hacer lo que la mente está pensando, el deseo del corazón del hombre. Y vemos cómo aquí en este punto, si somos motivados o alentados por nosotros mismos o por el hombre, vamos a fracasar, nos vamos a cansar, a fatigar y vamos a desmayar, vamos a morir. Pero cuando nuestro autoalimento, nuestro autoaliento viene de la boca de Dios, porque le oímos, porque le escuchamos, porque leemos y pensamos y meditamos en Él, eso es una pasión. Se convierte en algo de expectante, queriendo ver todos los días cómo va a actuar Dios. Esa debe de ser la vida de un creyente. No ir a la iglesia para ver qué le van a dar, sino esperando qué Dios va a hacer en él, en el hermano, en el que sea. Salir a la calle con la expectativa de ver qué Dios va a hacer. Porque aquel que anda con eso, la motivación en él, en su ser interior, de parte del Espíritu Santo, se convierte en una pasión. Alguien que decide privarse de pasión y determinación en un momento de angustia, se niega interiormente a enfrentar el desafío puesto delante de él y empieza el camino de la apatía, el desánimo, la indiferencia, la irresponsabilidad y el no a hacer el mayor esfuerzo en el trabajo. Todo eso es lo contrario a estar dirigido por el Espíritu de Dios. Porque Romanos 8:13 te dice que los hijos de Dios son aquellos que son dirigidos por el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios dirige el corazón del Hijo de Dios, le inyecta todo el poder y toda la potencia de su Padre. Por eso es importante este tema. Porque todos deseamos tener una actitud en base a la fe. Pero cómo nos desboronamos y vamos cayendo en pedazos, como si fuera un castillo de arena hecho en el mar. Y estamos hablando de un hombre que se desboronó así, Elías, el profeta Elías. Después de que él fue usado por el Señor para cerrar los cielos y no caer ni una gota de agua. Llegó una hambruna, a causa de eso se morían los pocos animales que ya quedaban. Ahora él dice que va a venir el agua. Hace bajar del cielo fuego para consumir un holocausto que demostraba la gloria de Dios y el poder de Dios a través de él. Así como por su palabra fueron cerrados los cielos, ahora por su palabra él iba a abrir los cielos. Y cuando le es anunciado que Jezabel, la mujer del rey, lo anda buscando para matar, tuvo miedo. Comenzó a huir. Y ya está en Horeb, metido en la cueva, y Dios le llama y le dice, ¿qué tú haces allí? El hombre que cerró los cielos, que abrió los cielos, que hizo bajar fuego del cielo, que mató a espada a tantos profetas, ahora está huyendo. ¿Qué haces tú allí? O sea, esa no es tu posición. ¿Por qué tú estás ahí metido en esa cueva, huyendo? ¿Por qué? Ese no es tu lugar. Así mismo pasa con la vida de nosotros los creyentes. Cuando nosotros evadimos la responsabilidad, y esta es la responsabilidad de llevar a nuestro Señor a nuestras guerras,
o a las guerras de otro, porque Dios actúa en ellos y en nosotros. El sol sale para malos y para buenos, pero en todos Dios va a enseñar su inmenso poder, su inmensa misericordia, su perdón, su aliento, su socorro. Cuando nosotros nos escondemos para no llevar a Dios, para que Dios haga, se limita, se acorta nuestro bienestar. Ahora cuando Dios le está preguntando que qué hacía él allá metido en esa cueva, ahora comienza a preguntarle si, con ejemplos, si no le fue suficiente lo que él vio. Ahora él dentro de la cueva comienza a presenciar como un viento feroz comienza a hacer todas las montañas y las rocas, y después le hace sentir un terremoto, y después le hace ver fuego en todos los lugares a su alrededor, y después un viento apacible. Y él sale cuando ve la manifestación, porque en ninguno de los anteriores, aunque Dios los produjo, Dios se movió en ellos. Dios se le mueve en el viento apacible. Y mira lo que el profeta dice. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió de la cueva. Y se puso a la entrada de la cueva, y aquí que una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Dos reprensiones de parte del Señor. ¿Qué haces ahí metido? Ahora sales porque es un viento suave. ¿Y por qué no saliste cuando estaba rasgando toda la montaña y las piedras? Yo era el que estaba produciendo eso. No venía montado en esa situación, pero yo era el que lo estaba produciendo. Cuando hubo el fuego, yo estaba produciendo el fuego, porque no saliste. Cuando el terremoto tampoco saliste. Ahora cuando todo está calmado, sales. Ajá. ¿Qué diferencia a nosotros poder en las decisiones difíciles movernos en Dios? No a buscar cuando todo está en calma para que Dios se nos pueda enseñar. Porque ahí nosotros estamos demostrando que solamente tenemos un Dios bombero, que salimos a su encuentro a alabarle, a adorarle y a alabar su nombre cuando nosotros vemos que la bendición nos ha sido entregada. Pero el deseo de Dios es que en todo tiempo, en el fuego, en el terremoto, en el viento huracanado, nosotros estemos confiados en que Él va a estar con nosotros. ¿Sabe qué le costó a Elías esto? Que el Señor le dijo: mira, ahora he quitado de ti el mando y la autoridad. Ve a buscar a un hombre que se llama Eliseo, porque lo voy a colocar en él. Cuando nosotros rechazamos la autoridad delegada de Dios y nos atemorizamos por las circunstancias, no solo nuestro camino va a ser más difícil, como se lo hicieron a él por 40 días, que se le pronosticó que su camino iba a ser largo, el de él, sino que cuando él vio el favoritismo de acomodarse a Dios solamente en las cosas fáciles, Dios le llama la atención, hablándole de: ¿qué tú estás haciendo allí? Yo no te he enviado allí, no te he mandado a hacer eso. Yo lo que te he mandado es a que confíes en mí, así como confiaste para cerrar el agua del cielo, para abrirla, para hacer descender fuego. Debiste haber creído en mí. Dios te reta hoy. ¿Estás tú creyendo en mí? ¿O piensas huir como Elías
y piensas quejarte, ¿dónde está mi Dios? ¿Dónde está el socorro que dice? ¿Dónde está la promesa que ganó Jesús? ¿Dónde está lo que dicen que mi Dios es poderoso? Y Dios te va a decir, ¿qué haces pensando así? ¿Qué haces allí? Estás atrasado de noticias. Jesús, mi Hijo, te comunicó conmigo. Y tú puedes venir a mi trono por lo que tú necesitas. Ahora, tú vives allá en la tierra, pero tu espíritu está sentado conmigo aquí en lugares celestiales. Aunque te acusen aquí abajo, aquí arriba, te liberan. Aunque tú pienses que no hay ayuda, aquí la vitrina que tiene tu nombre está llena de todas las ayudas, incluso las que has dejado pasar. Porque es necesario que tú te muevas en la autoridad de Dios, en la autoridad en que se movió David. Es hora en que nosotros como iglesia nos demos cuenta que no es solamente evangelios, cartas y libros del Antiguo Testamento. Tenemos que darnos cuenta que en nosotros hay una autoridad de Dios lista para ejecutar cosas, tanto en el cielo, como en los aires, como en la tierra, como en el infierno. Profeta, ¿cómo es eso? Gracias por preguntármelo. Mira, si tú has diezmado y ofrendado, y cuando lo has dado, no lo has dado para el hombre, sino que lo has dado para Dios, que es la actitud correcta, hacer las cosas para Él, aunque las reciban manos humanas. Porque el apóstol Pablo hablaba por el Espíritu de que no era que él estuviera buscando gracia para él, sino fruto que abundara en nuestra cuenta en el cielo. Y si él lo recibía aquí, ¿qué sería lo que estaría sumado en el cielo a mi favor? Es la actitud hacia Dios. Que cuando yo hice ese movimiento lo hice para el Señor, y eso fue sumando en mi cuenta. Hablarle al cielo y desatar lo que hay en el cielo para mí es pararme firme y decirle, Señor, yo he diezmado y he ofrendado para ti, para que tu reino corra. Y tú dijiste que si yo intervenía el reino de Dios y la justicia de Dios, tú me añadirías todo lo que me hiciera falta. Aún más me dijiste que si no recibiera porque no había pedido o porque había pedido mal. Pero hoy yo le hablo al cielo en donde tú estás, que yo quiero, Señor, que de lo que hay allá arriba en mi cuenta, en la mía, en la que por tiempo he estado sembrando para tu reino, ahora en medio de la aflicción, yo deseo, Señor, que de lo que hay en mi cuenta, y que no me vas a devolver lo mismo que yo sembré, porque fuiste tú el que dijiste que me ibas a dar 100 veces más, pues de lo que yo sembré allá, deseo esas 100 veces más ahora en medio de lo que se está llamando problema o aflicción, pero que yo creo que a mí no me va a tocar, porque yo lo he hecho creyendo de que es para ti que lo hago, y ahora hablo al cielo en donde tú estás, para que venga mi socorro, para que venga mi auxilio, el que tú mismo me diste en Jesús. Lo que yo tengo allá es mío, Señor, y yo lo sé por lo que Jesús hizo y por lo que tu Espíritu escribe en mi mente y en mi corazón a través de tu propio libro. Yo lo quiero, Señor. Ajá. Eso es hablar al cielo con autoridad delegada,
consagrada, dada, otorgada, como David le habló al rey, sabiendo que ya no iba a ser más pastor, sabiendo que ya no vas a tener la necesidad de hoy, porque él desea y tiene la obligación de cubrírtela. Nos duele pensar que Dios tiene la obligación de cubrirnosla. Él es el papá. Yo nunca me acuerdo haber visto a mis hijos llegar a la cocina, abrir la nevera y preguntar: papá, ¿será que me podré tomar la leche? ¿Será que me podré comer el conflé? ¿Será que me puedo comer la torta? ¿Será que me puedo servir más carne? Yo nunca lo vi diciendo: papá, te suplico, te ruego, dame un par de tenis que los tengo rotos. No. Los vi abrirse la nevera y sacar lo que quisieron. Ir a las ollas y comer lo que quisieron. Y decir: papá, se me va a romper el zapato. Antes de que se le rompiera. Papá, mira, es necesario que me compres otro par porque este es para ir, pero tengo uno para correr. Mira, me rompió el blue jean, papá. Moverse como hijo. Tener la autoridad que nos dieron. Hablarle al cielo para reclamar lo que es tuyo y lo que es mío. No estás pidiendo prestado, estás pidiendo lo tuyo. Y si tú le insistes al Señor la fidelidad de su palabra, Él es fiel a su palabra. Él dijo: por dos cosas voy a hacer las cosas, porque lo juré por lo que yo prometí. O sea, bajo juramento de pacto, porque el juramento es un pacto, de que lo que había prometido Él lo iba a hacer. En base a eso yo he movido mi vida. Entonces allá arriba también está mi salud. Sí, Señor, yo he creído que en la llaga del Señor, que no se le han cerrado, porque dice Apocalipsis que Él se presenta con las hendiduras de las marcas de los clavos en su costado. Señor, en esa herida que está allá en el cielo, yo hablo al cielo para que mi salud, en el nombre de Jesús, venga. Eso es autoridad delegada. Déjame tomar agüita que estoy cogiendo impulso. Poder hablar y decir: Señor, yo he sembrado principios en mi casa. Yo he hecho mi altar familiar con mis hijos. Y tú dices, Señor, que hay que hablar y tú dices. ¿Tú no viste al Señor cuando fue tentado por el diablo? Él no dijo: yo digo. Y era Dios manifestado como hombre. Escrito está. Escrito está. Cuando le preguntaban algo: ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Hay que hablar con el lenguaje del cielo. Señor, si tú me dijiste que si yo educaba a mis niños con temor y reverencia, dándoles a conocer la Escritura de mañana, de tarde y de noche, aunque se apartara, él volvería a recapacitar, y así como el hijo pródigo se iba a acordar en algún momento de que el Padre de los cielos era Padre, que el Padre de la tierra era Padre. Señor, yo reclamo mis hijos. Señor, yo reclamo la bendición que tú dijiste que si yo lo hacía, iba a sembrar en bendición para que mis hijos fueran conquistadores, para que mis hijos tuvieran la suplición diaria y permanente y la protección. Pero no solamente en mis hijos, tú me dijiste los hijos de mis hijos, los hijos de mis nietos y mis nietos, 4 generaciones, yo lo he creído, Señor. Así que yo te reclamo al cielo donde está mi Padre, que en el nombre de Jesús, lo que tú prometiste bajo pacto que lo ibas a hacer, se cumpla. Yo lo necesito ahora. Tengo un hijo que está afuera. Señor, yo reclamo a ese hijo para Cristo, porque tú dijiste que si yo lo criaba en el Evangelio, yo lo crié, le enseñé, le hablé, pero ahora que está haciendo su vida, la independencia, las amistades lo han contaminado. Señor, es tu hijo, yo lo sembré para ti, lo reclamo para ti. Esas son oraciones con poder.
Eso es hablarle al cielo con la autoridad que te dieron. Eso es desatar aquí para que se desate allá arriba. Ah, ¿quieres atar? También vamos a atar. ¿Sabes qué dice la Escritura? No solamente tenemos autoridad para reclamarle al cielo, podemos intervenir los aires. ¿Te acuerdas que Miguel tuvo que hacer lucha para darle un mensaje a Daniel? Bueno, ahora como mi Señor lo venció, no es sino nombrarle a ellos el nombre de mi Señor, y se tienen que abrir, se tienen que quitar. Una cosa tengo que hacer: creer y verlo hecho, hablar como David, verlo y recibirlo y ponerle mi nombre de propiedad, aunque todavía no haya pasado. Eso se requiere, hablar a los aires y comenzar a derrumbar el imperio de pobreza, de miseria, de enfermedad, de alcohol, de drogadicción, de pornografía que haya en tu casa, en tu familia, a tu alrededor. Comenzar a decretar para que lo que está gobernando los aires encima de donde tú estás viviendo se abran. Que el infierno mismo retroceda ante el nombre de Jesucristo, porque Jesucristo fue el que venció al infierno. ¿O tú no vistes acaso que cuando Dios colocó su ofrenda en la cruz, usó a un impío llamado Pilatos para que marcara la ofrenda de Dios y fuera visible al mundo? Este es el Rey de los judíos. Dios marcó su ofrenda para que tú y yo tuviéramos la seguridad de que en ese judío estábamos metidos tú y yo, y ahí se estaba pagando el precio para que tengamos la autoridad sobre el infierno, sobre los demonios, no porque tú la tengas, sino que Jesús que está en ti tiene la autoridad para detenerlos, para hacerlos que se desbarranquen. No importa los miles que sean, en el nombre de Él tienen que huir, y cualquier dominio que haya sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo o esposa, sobre tus parientes, sobre tu trabajo, tú tienes la autoridad para hablarle al Espíritu que está en control de la situación, que el imperio se tiene que acabar porque Jesús va a pasar contigo. Eso es autoridad, familia. Eso es estar entusiasmado y apasionado por lo que el Señor hizo a través de nosotros. Esa no es una motivación de un ratico, esa no es una motivación de un momento, esa es una energía de Dios, una pasión que se sale de lo normal, en donde tú empiezas a hablar continuamente y la gente empieza a ver la gloria manifestada de Dios en tu vida, a través de tu vida y por la mano de tu vida. Pero no se quedó cortico allí. A Elías lo bajaron del palito de reinado que tenía y se la entregaron a Eliseo porque se escondió. Pero tú y yo no nos vamos a esconder. Tú y yo le vamos a decir: Señor, esta situación es buena para que tú te enseñes. Aquí estoy yo, aquí estoy, dime para dónde cojo, qué hago, dame una idea, dame una estrategia. Dime qué debo de hacer. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Se necesita que usted se gaste para Dios. Ya es hora que deje de estar viendo novelitas y películas y jugando Atari, Nintendo, como si fuera un niñito pequeño, y envenenándole el cerebro a los hijos con todas esas porquerías, en vez de enseñarles el poder de Dios, que es lo que se necesita en este tiempo. Si tú crees que las cosas van a mermar, van a empeorar, pero van a empeorar para los que no conocen a Dios y para los que dicen que lo conocen, pero viven en impiedad. Impiedad es que conociendo de Dios viven como impíos, apartados del Señor, del tiempo con Él. A esos le van a decir lo mismo que al profeta Elías. ¿Sabes qué le dijeron? Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti.
Todo aquel que esté apartado de la vida de Dios, el Señor te dice, el camino para ti va a ser largo, lleno de aflicción, de problemas, enfermedades, carestías, falta de economía y de todo, porque teniéndome a mí, me has abandonado. Pero así no está la Escritura. Estamos llamados por Dios para cambiar las circunstancias de esta vida. Tenemos en nuestra boca la vida y la muerte, la bendición y la maldición, porque en el Señor vamos a maldecir las huestes de maldad, las vamos a despojar de la autoridad que han tomado sobre nuestras vidas, porque solamente ahí puede vivir el poder de Dios, la gloria de Dios. Es el tiempo de que resplandezca Dios en nuestras vidas, por lo que nosotros vivimos en Él. En algún momento Dios me va a permitir hablar del sirviente de la fe, porque la fe es un sirviente, pero hay a quienes la fe no es un sirviente, es un rey imposible de alcanzar, con audiencia de por meses o años para llegar a ella. Nosotros tenemos la autoridad para cambiar el curso de las cosas que están pasando en nuestra vida hoy. Cuando podamos hablar como David, pensar como David, apropiarnos y ponerle el sello a las cosas como si fueran ya nuestras, aunque apenas estamos viendo cómo la fe va a actuar. Esa autoridad delegada está ganada y entregada a la iglesia. Ese es el poder de la estatura de que el apóstol Pablo luchaba por siempre. El misterio escondido hasta el tiempo de la revelación, de la manifestación del Espíritu a través del poder que hay en la palabra. Porque la palabra tiene el poder para sostener todas las cosas. Hebreos capítulo 1 versículo 3 lo dice. También Hebreos capítulo 11 versículo 3 te habla de las cosas que la palabra preparó por anticipado para que sucedieran. Quiere decir que detrás de cada palabra que nosotros creamos hay un hecho, hay un acontecimiento, hay algo que va a pasar, se va a desatar un poder, se va a desatar un milagro. Llegó la hora de dejar de mendigar, llegó la hora de comenzar a caminar como sacerdotes, llegó la hora de comenzar a caminar como reyes de justicia, como representantes del reino de Dios, que ese reino que queremos que se implante en la tierra, se implante primero en nuestros corazones. Será entonces cuando el diablo y sus tinieblas y la oscuridad del momento que cubre el mundo entero se maravillará de ver la gloria de la iglesia, que mientras todos se hunden, la iglesia sube, que mientras todos pierden sus propiedades, la iglesia compra propiedades, que mientras ellos no tienen dinero para pagar sus cuentas, el Señor nos suple dinero, porque podemos pararnos y decirle: Señor, a ti te he dado no solamente mis diezmos, mis ofrendas, y cuando has sido en angustia y en tribulación y hasta con llanto, también te las he dado. Necesito que lo que tú pactaste y dijiste que me lo ibas a dar 100 veces más, no quiero 100%, quiero 100 veces más, porque el 100% de un billete de 100 es otro billete de 100, pero 100 veces más son 100 billetes de 100, 10,000. Yo quiero esa multiplicación. Yo quiero que ese espíritu que da vida sea el que me fortalezca. Yo quiero que cuando yo actúe bajo el principio de Dios, las cosas en mi vida cambien. Que la gente vea que por lo que yo hablo y lo que yo hago, se enseña el poder de Dios. Que la gente aprenda a respetar al Dios que vive dentro de mí. Que empiecen a temer al Dios que viene en medio de una tierra en juicio, pero que trae perdón, que trae misericordia, que trae suplición. A ese Dios es el que yo quiero que tú entiendas, que es el único que te puede motivar para conquistar. Pero si tú no eres motivado por ese Dios y por esos principios de Él, de la autoridad delegada a través de Jesús para manifestar con el poder que hay en nosotros
la gloria de Él, tú seguirás siendo lo que la palabrita que me inventé en estos días, no sé si me la inventé o ya estaba, o la habré escuchado, mentesclerosis, duro de mente. Y si eres duro de mente, eres duro de corazón. Así que te veré en el próximo clip, en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu, que seas avivado. Amén y amén.